Hermanos amados, el Abba les bendiga. Vamos a continuar con Levíticos 17 y en este capítulo nos habla del santuario único y también nos habla de lo que es la prohibición de comer sangre. Ahora vamos a ver el simbolismo. Aquí vemos en la primera parte donde nos habla del santuario único y vamos a entender que el santuario único es Yeshua, el único hijo, el pequeño santuario que Él ha hecho con cada uno de nosotros, donde podemos entrar en el lugar santísimo a través de Él. Somos el templo, unidos al Padre y a Yeshua, ahí somos uno. Entonces, aquí nos habla de dos tipos de sacrificios que se hacían y cuál era el sacrificio válido, que es el sacrificio que se traía a la puerta. Porque habían personas que hacían sacrificios fuera, y se evitaba con esto que fueran a hacerle sacrificio a los demonios, los cuales luego Israel lo hizo. Pero vamos a ver la simbología de esto. Voy a leerle algunos puntos. Dice, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Entonces aquí está hablando a todo el pueblo completo. Y dice, esto es lo que ha mandado Elohim. O sea que aquí hay una ordenanza. Y vamos a prestar atención. Dice, cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él y no lo trajere a la puerta del tabernáculo. Entonces, vamos con un punto aquí. Aquí está hablando de la puerta del tabernáculo. Entonces, si el tabernáculo, que es el santuario, es Yeshua, Yeshua es la puerta para entrar. Le estoy dando los simbolismos. Entonces, si no lo trajere a la puerta, bueno, y ya saben que el sacrificio y el cordero y el buey es Yeshua. Y si no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Elohim delante del tabernáculo de Yahweh, será culpado de sangre el tal varón, sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Y recuerden, cortado, echado fuera espiritualmente, un alma que está muerta espiritualmente, o sea, fuera de pacto. La finalidad de todo esto, de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Elohim, a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz, sacrificios de reconciliación, de shalom, de agradecimiento, de paz a Elohim. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Elohim a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grosura en olor grato a Elohim. Y aquí está hablando de esa ofrenda que subía como olor grato, de agradecimiento, de paz, de acercarnos, por eso dice que eran sacrificios de paz. Entonces, porque tengan en cuenta, la gente terminó, o lo hacen, de ir y ofrecerle sacrificio a los demonios para obtener cosas y para agradar a los demonios, no para que los demonios, para que los dioses le dieran cosas. Entonces, para estar como en agradarle. Y los sacrificios de paz, pues son sacrificios de agradar, de estar en reconciliación, de estar bien con el Padre. O sea, de estar en esa armonía, en ese shalom, y cuando usted está reconciliado con el Padre, usted recibe la bendición. Pero para que usted vea lo que hacía el pueblo y terminó haciendo, que iban y hacían sacrificio y le hacían altares en otros lugares, en los lugares altos, fuera, se lo hacían a los demonios porque terminaron haciéndolo. Pero fíjese que el Abba le está mostrando lo que tienen que hacer. Si usted no lo hace así, usted va a quedar cortado. Es evidente, ¿verdad? Que quedaba cortado del pueblo muerto espiritualmente. Ahora lo vamos a llevar a la vida práctica. Y en el verso 7 dice que cuando hicieran esto y lo trajeran a la puerta, entonces nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado,
Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Y luego dice que aquel que no lo trajere a la puerta del tabernáculo para hacérselo a Elohim, ese varón será igualmente cortado de su pueblo. Entonces vamos con la primera parte del capítulo que habla de el santuario único, la puerta. Se traía el sacrificio a la puerta del tabernáculo para que el pueblo no fuera a hacer sacrificio a los demonios. Ahora, ¿quién es la puerta del tabernáculo? Pues Yeshua es la puerta y él te da entrada a la presencia de Elohim, que es el tabernáculo, su morada, el lugar santísimo donde tú puedes entrar y a través de ese sacrificio de Yeshua. Y vamos a ver lo del arca del pacto que estaba ahí adentro y lo que simboliza. O sea, si tú entras al lugar santísimo, ¿qué hay en el lugar santísimo? Pues el arca. En Apocalipsis 3 nos habla de una puerta y de una llave para entrar. En el verso 7 dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces él le da la llave del tesoro, la llave de la revelación, para que entre por esa puerta a través del nuevo pacto. Y vamos a ver lo que dice Isaías 45, verso 3: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Yahweh, el Elohim de Israel, que te pongo nombre. Entonces aquí vemos la llave del tesoro. En el templo también había una llave del tesoro, pero aquí está hablando de los tesoros, la revelación. En Juan, en el capítulo 10 y verso 9, dice: yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Que tú hallas pastos. ¿Y qué es pastos? La palabra verdadera, la revelación, los tesoros escondidos, muy guardados. Dice que los secretos son de él y la palabra revelada él se la da a sus hijos. O sea, todas las cosas ocultas son de él, pero él se las revela a los hijos de Israel. Y dice que él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Revela cosas profundas y misteriosas. Y también dice la Escritura: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces. Entonces, esa llave te permite entrar para que tú en la presencia, claro, a través del Espíritu, tú recibas esos tesoros, esa revelación, esa palabra. Entonces, Yeshua es la puerta en el tabernáculo, ¿verdad? Entonces, el sacrificio, que es el mismo Yeshua, se trae. ¿Cuándo tú traes un sacrificio? Cuando tú vienes a su presencia. Entonces, tú vas a la presencia de Yeshua, que es el sacerdote, que es la puerta, para que él te dé entrada a los tesoros escondidos, que es la misma presencia donde estaba el arca, la presencia de Elohim a través de Yeshua, que es el mismo santuario, el único hijo, en el único que hay salvación, a través de Yeshua. Entonces, los pastos que tú entras a buscar en la puerta es la palabra, el maná. Entonces, la letra hebrea, Dalet, que es de puerta, su valor es 4 y su pueblo está en los 4 extremos de la tierra, y la salvación salió a los 4 extremos de la tierra. Ese manto, esa capa de justicia. Entonces, a través de Yeshua, desde los 4 extremos de la tierra, podemos entrar en su presencia, en ese santuario, por el sacrificio de Yeshua. También vemos que en Mateo 24 dice que viene en una nube y que él enviará a recoger a sus escogidos que están en los 4 extremos de la tierra.
En Apocalipsis 7 nos habla también de 4 vientos, 4 extremos también, y donde hay estos ángeles que van a venir a destruir y donde se le pone un sello a su pueblo, el sello, ¿verdad? Y esto es el remanente, pero aquí vemos también que hay una gran multitud de toda raza, lengua y nación, y todo, tanto el remanente de los 12,000 de cada tribu como la gran multitud de toda raza, lengua y nación están entre los 4 extremos de la tierra, con la diferencia de que hay unos que son sellados y hay otros que no son sellados porque tienen que ser probados y pasados por ese tiempo de tribulación para lavar sus vestidos. Entonces, en Ezequiel capítulo 37 también, y yo lo estoy pasando así rápido para no hacerlo tan largo, en el verso 9 vemos la resurrección de los muertos, donde se le llama al espíritu, profetiza, ven de los 4 vientos, 4, sopla sobre estos muertos, y ¿qué va a pasar? Vivirán. ¿Y cuál es el soplo? El espíritu, la sangre, ¿verdad? Entra, te levantas de los muertos, pero aquí estamos mirando vida a través de la palabra. Entonces, puerta, que es Dalet, que es 4, ¿verdad? Y que es Yeshua, el que entra por Yeshua, esta es la puerta, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿verdad? Por medio de Yeshua se salvará y vivirá. 4 extremos, 4 espíritus, 4 ángeles, sopla, se levantan, vida, sangre, el sacrificio. Entonces la puerta del tabernáculo está ahí. Entonces el sacrificio tenía que traerlo a los pies de Yeshua, quien te da la entrada a la presencia. Por eso dice que nadie puede entrar por otra puerta. Hay una sola puerta. Ahora en el mundo hay muchas, entra por aquí, no hay otra. No, pero él dice que hay una sola puerta y es la puerta estrecha y esa es Yeshua. Entonces, para poder entrar a la presencia y encontrar esos tesoros tiene que ser a través solamente de él. Ahora, otro punto era que ya leímos que esto era para evitar que el pueblo, ¿verdad?, hiciera sacrificios fuera y se lo llevara a sus demonios. Que ustedes saben que los demonios se disfrazan de muchas maneras, de dioses, de cosas, de ídolos que las personas hacen. Entonces vamos a compararlo con el día de hoy. ¿Cuántos hoy sacrifican a los demonios? Vamos a ver, cuando alguien le entrega su vida, su tiempo, su dinero, a cualquier templo o lugar, hombre, mujer, ídolos, cosas, todo lo que no es Yeshua es puerta de demonios, es puerta de ídolos, es sacrificar tu tiempo, tu dinero, todo a los demonios. Porque detrás de todo esto está Satanás. La escritura dice que o tú estás con Elohim o tú estás con Satanás. Entonces no hay un término medio. Es que Satanás se disfraza de muchas formas y el mundo está rendido a los pies de Satanás y ni siquiera muchos de ellos ni cuenta se han dado. Hay personas que dicen que no, que los demonios no existen, que Satanás no existe. Es increíble esto. Ahora bien, te voy a dar un ejemplo. Si tú traes tu sacrificio, un ejemplo, ¿verdad? Tiempo. Tú le dedicas unas horas en alabanza, oración al Padre, creyendo a Yeshua como la única puerta, en obediencia, ya habiendo sido perdonado por el Cordero, y tú traes este sacrificio de paz, ¿verdad? Para agradarle al Creador. Ese sacrificio es a Elohim. Pero cuando tú le dedicas esas horas y te vas a un ministerio apóstata, que predica en contra de las escrituras, estás sacrificando tus alabanzas, dinero, tiempo a los demonios. Y esto es algo que está pasando hoy y hay que prestar mucha atención. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Entonces hay doctrinas de demonios, hay espíritus engañadores en estos postreros tiempos. Y dice, vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, o sea, no soportarán
la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, pongan atención, rabinos, maestros, pastores, apóstoles, dice, maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Esta Biblia, la palabra, la Torá, la verdad. Van a apartar de la verdad el oído. Y ellos, esos maestros, y eso es lo que van a enseñar, se van a apartar de la verdad y se van a ir a las fábulas, a libros, a cosas que los hombres han hablado y lo van a tomar como su doctrina. Esas son doctrinas de demonios. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, porque hay gente con comezón de oír, quieren escuchar, déjame ver qué hay nuevo, déjame buscar por allí, por allá. Entonces, van a hacer esto y lo que van a hacer es apartarse de la verdad y se vuelven a los mitos, a las fábulas, a cosas muy extrañas y terminarán apartándose de la verdad y así enseñarán. Entonces, esto es una advertencia para los postreros tiempos. Está escrito. Ahora, de la misma manera o forma en que alguien, por ejemplo, se va a una discoteca y allá va a beber, fornica y está dedicando su tiempo, su dinero, su vida, su alma, desperdiciando su vida a alimentar la carne. ¿Y cuál es el fruto de ese sacrificio de tiempo, dinero, deseo? Es muy similar a aquellos que van a escuchar doctrinas de demonios, fábulas, congregaciones, iglesias apóstatas, que saben, hay muchas personas que saben que sus iglesias son apóstatas y siguen allí, saben que hay pecado, que hay mucho fruto de la carne y aún así se quedan dándole oído a estas cosas. Mire lo que dice Gálatas 5:19 y dígame usted si estas obras de la carne que yo le voy a leer aquí no son muy similares a lo que está pasando en las iglesias de hoy. Dice, y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. La pregunta, ¿no es todo eso lo que vemos hoy en muchas congregaciones, iglesias, grupos? Es porque son doctrinas manejadas por demonio, están alejadas de la verdad. Parece, recuerden que Satanás engaña, hace que vea que las cosas son, sí, está bien, pero suena bien, pero la persona habla muy bien. Eso, cuando la persona habla bien y suena como humilde, la gente va y está allí sirviéndole a esta persona. En vez de enfocarse en la verdad, dejar que Yeshua le guíe, se van y se rinden a estos ministerios. Le están dando, pues, sacrificio a los demonios. Le están dedicando su tiempo, su alabanza. De hecho, hasta los alaban con la boca. Los alaban, los exaltan y honran a los hombres y los idolatran. Entonces, ahí usted ve adulterio, usted ve inmundicia en cantidad, usted ve enemistades, pleitos, divisiones y cantidad de cosas. Y bueno, y yo les comenté que hasta orgía yo he escuchado. Eso es grave entre hombres. O sea, no solamente orgías homosexuales. O sea, en personas que se dicen ser creyentes. Y ni se diga los adulterios de que el pastor con una de las casadas incluso, o hasta violaciones a niños, todo eso. Claro, pero no son todas las cosas que salen al aire. Y lo que está en oculto. Que no ha salido todavía, pero que hay uno que lo ve todo. Hay tantos hechos vergonzosos. ¿Y saben por qué? Son ministerios en la carne. No tienen temor de Elohim para hacer este tipo de cosas. Entonces, a esto se refiere cómo simbolizamos este sacrificio. Yo mi tiempo y mi sacrificio de tiempo y de adoración y de alabanza lo voy a dedicar a la verdad.
a Yeshua. Yo voy a ir a llevar mi vida como sacrificio vivo a la puerta, que es Yeshua, y yo entro por el tabernáculo, que es el lugar santísimo, en la presencia de Elohim, y ahí Él me revela sus secretos escondidos, sus misterios, sus secretos, su palabra. Todos tenemos acceso a ese lugar santísimo, a recibir la llenura del Espíritu. Entonces, el tabernáculo, le estoy haciendo como un resumen, simboliza a Yeshua, la presencia misma de Elohim, Emmanuel con nosotros, Elohim con nosotros, la morada, la casa, el tabernáculo, el templo, el santuario, un único santuario, una única puerta, no hay más. Juan 14:23 dice, respondió Yeshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Vendremos a él y haremos morada, tabernáculo con él. Y recuerden que nosotros moramos, estamos bajo las alas del Altísimo, debajo de su morada, en su presencia. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿verdad? Dice que morará bajo la sombra del Omnipotente. Estamos ahí morando con él. Entonces, el arca del pacto, que es lo que está ahí en el tabernáculo, donde tú entras en la presencia, ese arca del pacto, el arca de la alianza, es el mismo Yeshua. Y fíjese que yo estaba buscando arca en hebreo y hay dos significados. Una, que es la palabra teba, que es el arca en cuanto al arca de Noé. Pero me llama la atención porque el arca de Noé era de madera. ¿Y qué pasó allí? Que se produjo salvación. ¿De qué? De las aguas. Las aguas tienen dos funciones. Puede salvar y también puede destruir. Viene como castigo. La palabra, hay palabras de bendición, ¿verdad? Que es vida eterna, palabra de maldición, que es muerte. Entonces, cuando el arca de Noé y ellos entran en el arca, fíjese cómo él le dice en Génesis 7:1, entra al arca tú y toda tu familia. Entonces, entrar en la presencia, entrar en el santuario, entrar en el arca, en el lugar, en la morada donde tú tienes la protección, donde tú alcanzas la salvación. Entonces, Teba es arca o arquilla y también significa una caja. Pero la palabra que se usa para el arca de la alianza es la palabra Aarón. Entonces, ¿cómo se relaciona Teba? Arca de Noé, ¿verdad? Salvado de las aguas, del juicio, de la palabra. Y también en el caso de Moisés en Éxodo, en el capítulo 2, dice que él fue puesto en una arquilla, dice el verso 5, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la vio, vio al niño y tuvo compasión de él. Ahora fíjese que en el verso 3 dice, pero no pudiendo ocultarle más, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó allí el niño. Y luego dice en el verso 10 que le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Entonces aquí vemos la relación. Ahora vámonos para la palabra arca, que es el arca que está dentro de ese lugar santísimo, que esa palabra es Aarón y significa en hebreo cofre o caja de madera o ataúd. Y dice que esta caja de madera estaba cubierta de oro. Ahora, ¿qué había dentro del arca del pacto? Y fíjese que pacto es la alianza, el testimonio, que es Yeshua, o sea, el lugar, la morada, el arca, la presencia misma, el mismo Yeshua, que es la puerta, la entrada al tabernáculo. ¿Qué había allí? Pues ahí estaba el maná. ¿Y qué es el maná? El pan, la palabra. Yeshua es el maná que descendió del cielo. Está la vara de Aarón y la vara que representa. Pues también simboliza el sacerdocio. Y la otra cosa es la autoridad de Yeshua. Y también los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos estaban ahí guardados. ¿Y qué representa? Pues la Torá en nuestra mente
en nuestro corazón por medio de el arco del pacto o del testimonio de la alianza que es Yeshua. O sea, si usted se fija, Yeshua está en todo y lo representa todo, desde la madera, el arca, las aguas, que es la palabra de vida o palabra de caos, que tiene que ver con el desierto y tiene que ver con 40, que es la letra Mem, que tiene que ver con sangre y agua, y el caos y la vida, porque 40 es un término desierto para dar la vida al nuevo nacimiento. Entonces, salvarte de las aguas por medio de la palabra y por medio del pacto. O sea, en todo esto vemos un simbolismo tan impresionante de Yeshua, la presencia de Elohim manifiesta, que estaba en el lugar santísimo, donde podemos entrar por la puerta que es Yeshua, cuando traemos el sacrificio correcto y le dedicamos nosotros a Él nuestro tiempo, o sea, nos entregamos completamente a Él. Entonces, sabemos para concluir este punto que hay dos caminos, la obediencia y la desobediencia. La desobediencia es agua de caos, es maldición. El agua es buena para la tierra, pero también el agua es destructiva. Si viene como un maremoto, un huracán y se desborda un río, arrasa con todo. Entonces, cuando nosotros entramos en el arca, que dice, entra en el arca tú y tu familia, estamos entrando en el pacto. Estamos entrando por las aguas mansas, por las aguas de bendición. Estamos entrando por la única puerta, el único santuario de Elohim con los hombres, que es Yeshua. Entonces, hasta ahí, esa parte del santuario único. Vamos ahora al verso 10, donde nos habla de no comer sangre. Ya este punto yo lo había tocado antes, pero le voy a leer para recordar. Dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces ya vemos, la sangre no se puede comer, y ya este punto yo lo he hablado, que la sangre pues lo que simboliza es a Yeshua, es la palabra, y que incluso los satánicos y la gente que hace todas las cosas malas usan la sangre de una manera literal y hasta se la beben. Entonces está prohibido. Tenemos que entender el significado de la sangre, pero ya lo hemos entendido. Recuerden que se echaba la sangre en la vestimenta, que santificaban, que es la palabra, que es la vida, que es el ADN del Padre, que la sangre de Yeshua es una sangre viva, que a través de esa sangre es que Él nos da vida, porque su sangre no muere, que toda su sangre fue derramada por nosotros, como la palabra derramada que da vida, y que a través de esa sangre es que vamos a heredar esa vida eterna, y que la sangre purifica y limpia, pero no en el sentido literal como la gente se lo imagina, que tú lo echas sobre los vestidos, y le expliqué lo que era un vestido, que imagínese que usted echara sangre sobre el vestido, o sea, no quedaría limpio, o como por ejemplo en Apocalipsis 7, que dice que la gran multitud lavó sus ropas en la sangre del cordero y que eran blancas. ¿Cómo eran blancas? Si la lavó en sangre, deberían estar manchadas de sangre. Entonces, aquí estamos hablando de simbolismo, que ya a este punto yo creo que ustedes lo entienden. Y luego dice, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Ahora, fíjese otra cosa importante. Yo di un tema en el otro canal sobre comer la carne y beber la sangre. Cómo hoy esto se toma. No, ellos, o sea, el cristiano dice, no, sabemos, pero la manera que lo dicen, lo hablan sin entendimiento. Y usted ve por donde hemos venido estudiando para llegar a comprender lo que esto simboliza, que no es fácil entenderlo. Imagínense ustedes que se le predique a una iglesia cristiana
de que nada de eso hay que estudiarlo y que nada de eso importa, y la gente anda predicando, tienes que beberte la sangre, tienes que comerte la carne, como si fuera un sacrificio humano, y esto se presta a que, ya le había explicado de qué personas que habían venido a este camino, al encontrarse con la Torá y leer esto sin el Espíritu Santo, sin entendimiento, terminaban negando al Mesías, porque saben que está prohibido beber sangre y definitivamente, y mucho menos comer carne humana, y mucho menos sacrificio humano. Entonces el cristianismo lo presenta como un sacrificio humano, pero no es un sacrificio humano. Tenemos que entender qué simboliza realmente, o sea, la sangre, y qué simboliza el cuerpo, y eso pues lo expliqué en el tema. Espero que lo hayan escuchado. Si no, escuche lo que se llama, creo que Yo soy el pan de vida. Él es el maná, Él es el pan de vida, Él es la sangre, a través de esa sangre que nos da vida. Si su cuerpo pierde toda la sangre, usted se muere, porque los órganos no funcionan. Entonces, cuando el espíritu es la misma sangre, que está ligada con el agua y sangre, cuando Él nos resucite, va a soplar sobre nosotros espíritu que viene con la sangre y el agua, que es la vida eterna. Entonces, por eso y por toda la simbología de esto, está prohibido pues comer o tomar sangre o comer carne humana, evidentemente, y mucho menos sacrificios humanos. Entonces hay muchas personas que tienden a confundirse en el sentido, por ejemplo, cuando Abraham trajo al hijo, y todo lo que estaba era probando su fe a ver si le creía y si lo iba a hacer. Y él simplemente obedeció. Él obedeció. Elohim no se contradice en su palabra. Él nos pone a prueba, pero Él no se contradice. Él quiere ver cómo tú vas a accionar, cómo tú vas a responder. Y ese fue el caso de Abraham. Abraham le creyó. Abraham sabía que todo lo que el Abba le hubiese pedido hacer era bueno y era justo. Él tenía su plan. ¿Y cuál era el plan? Que por medio de su único hijo, que él estaba dispuesto a ofrecer un día, él iba a proveer el cordero, que es Yeshua. Pero no porque el cordero sea un sacrificio humano, sino porque ese es el cordero que por su obediencia iba a pagar por el pecado de todos nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el segundo Adán. El primero desobedeció, ¿verdad? El segundo obedeció. Entonces ahí se pone la balanza. Al Él cumplir la Torá, la ley, a la perfección, sin mancha, se convierte simbólicamente en un cordero, como se usaba antes, sin mancha. Entonces la sangre de ese cordero que fue derramada se usaba para santificar. La sangre de Yeshua, que es la sangre eterna que fue derramada, es su palabra, la que nos da vida y nos da la vida eterna. Y bueno, quería solamente dejarle un poquito de ese tema para concluir con este punto de este mensaje. El Abba les bendiga mucho.